Hola, hola. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en encienden ellos el ellos fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será Y todo creado será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu inspiración para que busquemos el bien y gocemos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Sé por siempre bendito y adorado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, nos quedamos, según yo, en la página 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pero antes de que retome un poquito lo que vimos la semana pasada, me gustaría que me comentaran si tienen alguna duda, si hay algo del texto que estuvimos revisando que les llamó la atención, algo que les causa inquietud, que quieran compartir. Me gustaría abrir hoy, la sesión de hoy con ello. ¿Quién dice yo? Por favor, tomen asiento. Buenos días a todos. ¿Todo quedó claro, claro? Sí, fíjate que tenía... A la hora del examen, yo me vuelvo burro. ¿Seguros? Sí. Bien. Según yo, me quedé en el tercer párrafo de la segunda hoja. de la segunda hoja. La solución de los problemas que aquejan a la iglesia hoy está en resolver los problemas del cristiano individual. ¿Estamos bien hasta allí? Sí. Sí. Muy bien. Voy a tratar de compartir la sesión, a ver si no me saca. Quiero compartirles la pantalla. Para aquellos que no tengan el texto a la mano, lo puedan seguir conmigo. Listo. Y me dejo compartirles la pantalla. Sí. Muy bien. Entonces, decimos aquí, la solución de los problemas que aquejan a la iglesia hoy está en resolver los problemas del cristiano individual. Y la solución para estos últimos es una persona, el Espíritu Santo. El Espíritu es el antídoto para todo error, el poder para toda debilidad, la victoria para toda derrota y la respuesta para toda necesidad. Quiero reflexionar aquí en primer lugar esta premisa, el problema del cristiano individual. ¿Han jugado al yo-yo? Sí. ¿Sí? Primero yo, después yo, Yo. y al final yo. A ese me refiero, Sí. a ese yo-yo. El cristiano individual no es aquel que solamente se preocupa por sus necesidades, sino aquel que solamente se fija en sí mismo. El cristiano egoísta, el cristiano egocéntrico, el que le gusta jugar mucho al yo, primero yo, después yo y al final yo. El que mira con desprecio al que está al lado. El que no es capaz de mirar más allá de sus narices. El que no es capaz de preocuparse por las necesidades del que está sufriendo. Si no es capaz de mirar más allá, mucho menos va a ser capaz de ¿qué?
de elevar una oración por esa o esas personas. ¿Voy bien hasta acá? Sí. Hablamos de un cristiano individual. Aquí me cabe una duda. ¿Le podríamos llamar cristiano? No. No, ¿Ustedes qué dicen? no. Es No. cristiano de nombre, Realmente no. pero en la realidad no es un cristiano. En la mañana estaba reflexionando en otra clase que estoy dando de seguimiento de Jesús y reflexionábamos sobre la espiritualidad de un auténtico cristiano. ¿Cuál es el ideal de un auténtico cristiano? Y decíamos algo muy curioso. No es solo imitar a Jesús, sino buscar encarnar en nosotros la esencia de Jesús. Poder llegar a decir, como decía San Pablo, yo no soy yo quien vive, es Cristo. Cristo quien vive en mí. Sí. Ahora bien, el hecho de que Cristo vive en mí no quiere decir que se pierde mi esencia. No quiere decir que mi persona desaparece totalmente. No. Cuando mi persona se funde en la de Cristo, cuando Cristo habita en mí, mi persona sigue. Pero ya mi ser de persona tiene una proyección, tiene sentido. En pocas palabras, ya tiene sentido mi existencia como ser, porque estoy encontrando mi sentido precisamente en Jesús. Fíjense qué interesante esto. Uno de los más grandes problemas de la humanidad es precisamente esto, el individualismo. ¿El individualismo a dónde me lleva? Al materialismo. El materialismo, ¿a qué más problemas nos puede llevar? Marisol, ilumíname. Al egoísmo, Al egoísmo, A la envidia, a la envidia, a la soberbia, a la soberbia, ¿a qué más? a ser avaro también. ¡Ey! ¡Qué codos! Eso no se ve entre los adoradores, ¿verdad? sí. Los adoradores siempre son bien generosos. Todas esas cosas no se dan, ¿verdad? Ahora bien, hay una solución. La solución está precisamente, nos menciona aquí el texto, en una persona. ¿En quién? En el Espíritu. En Cristo. El Espíritu Santo. Ajá. En Cristo, en el Espíritu Santo, en el Padre. Referirnos a la Trinidad es referirnos a uno, otro o al otro. Pero ¿por qué precisamente al Espíritu Santo? Porque es el que ilumina. Exacto, es el que ilumina, el que enciende, el que empuja, el que tranquiliza. Se me va el sonido y se me va. El que conforta. El Espíritu Santo también va a ser el que santifica. Aclara también las situaciones. Aclara nuestras ideas. Ya, creo que acá. Cuando estaba en el seminario siempre nos decía el director espiritual, jamás que te vaya a ocurrir tomar una decisión cuando estés inquieto, cuando estés en medio de una crisis, cuando estés lleno de dudas. Allí el Espíritu Santo no habla. Se manifiesta. Porque la situación de duda o de crisis es un acontecimiento que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a identificar nuestras debilidades. Allí se manifiesta el Espíritu Santo, pero no actúa porque nosotros no lo dejamos. Nuestra cabecita está llena de sombras que nos deja. Está ocupada. Escuche la voz. ¿Vamos bien? Sí. ¿Van conmigo? Sí. Ahora bien, ¿qué es lo interesante aquí? Cuando estamos en medio de dudas, cuando tenemos mucha turbación, cuando hay miedo, cuando hay tristeza, cuando hay soledad, le decía a una de mis alumnas en la mañana, cuando te viene la depresión, y ella me decía, es que cuando estamos viejos ya es normal sentirse deprimidos. Le decía, no.
Quien tiene a Jesús en su corazón no tiene por qué sentirse triste ni mucho menos deprimido. ¿Quieres la computadora? Porque Él es la alegría. ¿Estamos bien? Ahora bien, en medio de todas estas dificultades, ¿a quién podemos recurrir? Precisamente al Espíritu Santo. Decía San Jerónimo, cuando tengas dudas o cuando quieres conocer algo, cuando quieras acercarte al misterio, arrodíllate y ora con fervor. Pídele al Espíritu Santo que Él te iluminará. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, aquí sí podríamos hablar que el Espíritu es el antídoto para todo error. Cuando tengamos dudas, el Espíritu Santo es el que disipa nuestras dudas. Les cuento un chisme de la historia de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo, hubo muchas herejías. ¿Qué podríamos entender por una herejía, hermano? Herejía. ¿No creer en algo? ¿O en alguien? Más bien, es creer en algo, pero en algo erróneo. Erróneo, exacto. Una herejía es un error. Es algo que no va de acuerdo a la sana doctrina de la Iglesia, que no va con la sana doctrina que Pues heredamos de deberías los decir. ¿Es apóstoles. una idea en contra de la religión? Va en contra. Sí, Va en contra. y ahí les va. En los primeros siglos, Teología. ocurrió algo bien interesante. Deberías Ok. apuntar a una Jesús estuvo con sus discípulos, según la tradición, hasta el año 33 que lo crucificaron. ¿Estamos bien? A partir de la ascensión del Señor comienza una etapa que le llamamos de los padres apostólicos. Bueno, la etapa apostólica primero. Con la muerte del último de los apóstoles, que es el apóstol San Juan, hacia el año 100, comienza la etapa de los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los discípulos de los apóstoles. Supongamos, el hermano Felipe fue discípulo del apóstol Pablo, fue discípulo del apóstol Juan. Él es un padre apostólico. Entre los padres apostólicos vamos a tener a un San Ignacio de Antioquía, a un San Clemente. Estos padres apostólicos, ¿qué van a hacer? Van a transmitir la fe que ellos recibieron de los apóstoles. Ajá. Van a transmitir con la pureza con la que los apóstoles la recibieron de Jesús, la fe que ellos mismos están recibiendo. ¿Voy bien hasta acá? Sí. Cuando muere el último de los padres apostólicos, que era San... se me fue. Y es uno muy eucarístico. Esmirna. Policarpo de Esmirna. Era obispo, mártir, discípulo de San Juan. A él lo condenaron a morir en las llamas. Y dicen que Dios le concedió la gracia. Cuando él se estaba quemando, en lugar de oler aquello a carne quemada, olía a pan. Porque él le pidió al Señor esta gracia de consumar su vida como el trigo en el pan, convertirse en pan básicamente. Entonces ahí está esa anécdota de él. Pero bueno, cuando muere el último de ellos, que es Policarpo, comienza una etapa de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia ya no van a ser discípulos directos de los apóstoles, ya son discípulos de los discípulos, o bien cristianos muy fervorosos que dedican su vida al estudio y a la oración, como allí vamos a tener a un San Ambrosio, a un San Agustín, a un San Jerónimo, vamos a tener también allí a un San Atanasio de Alejandría, a un San Alejandro de Alejandría, y estos padres de la iglesia particularmente tienen una peculiaridad. A ellos les va a tocar defender la fe que heredamos de los apóstoles de las herejías. Una herejía muy común en aquel tiempo era el arrianismo, que negaba
la divinidad de Cristo. Así, en una palabra. Y así, otras tantas herejías que negaban la existencia del Espíritu Santo. Más adelante va a haber otros que niegan la maternidad divina de la Virgen María. Todas estas son consideradas herejías. Bueno, aquí cómo actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iluminó a estos padres de la iglesia para que purificaran el espíritu que habíamos recibido desde Jesucristo, la doctrina que habíamos recibido de los apóstoles, y se pudiera transmitir con esa pureza. A ellos les toca defender. ¿Muy bien hasta acá? Por eso es que el Espíritu Santo también es el antídoto para todo error, porque Él nos ilumina. Cuando a mí me toca dar clases, yo siempre le digo, ¿sabes qué, Señor? Espíritu Santo, actúa en mí porque no quiero decir herejías. Sé tú quien habla. Sé tú quien enseñe, porque yo por mis propias palabras voy a enseñar puras tonterías. Siempre, yo en lo personal, siempre le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que ponga en mi boca las palabras que van a edificar. ¿Voy bien hasta acá? Sí. Ahora, el Espíritu Santo también nos va a dar la fortaleza contra toda debilidad. Sabemos que naturalmente somos ¿qué? Concupiscibles. ¿Qué quiere decir esa palabrita que aprendimos en el catecismo? ¿Qué es la concupiscencia, hermanos? Hermana Marisela sí sabe. Es el pecado. Inclinación al pecado. Exacto, es la inclinación natural que el ser humano tiene al pecado. No es el pecado, es la inclinación. Okay. Esa es la concupiscencia. Porque somos concupiscibles, porque hasta Jesús fue concupiscible. Ajá. Somos débiles y necesitamos, entonces, que una fuerza superior nos ilumine. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones, hermanos? Dice la tradición que la receta es tripartita. Ayuno, oración y penitencia. Esa es la receta para vencer las tentaciones. Ayuno, oración. Y penitencia o mortificación. Esa es la receta para vencer las tentaciones. ¿Quién nos ayuda a vencer las tentaciones? El Espíritu Santo. ¿A quién le podemos pedir cuando somos tentados duramente contra la castidad? Cuando somos tentados contra la obediencia, que como adoradores nos pasa mucho, de pronto nuestros consejos superiores dan una indicación o nuestros directores espirituales dicen algo y como adoradores decimos, no, es que siempre se ha hecho así y no vas a venir a imponerme, lo voy a seguir haciendo así. Se nos olvida la obediencia y caemos. El diablo pone en nosotros la tentación y caemos redonditos. ¿Por qué? Porque nos está sobando el oído, nos está halagando, nos está diciendo tú tienes la razón, desobedece. Cuando tenemos esta tendencia natural al pecado, es el Espíritu Santo quien nos fortalece, hermanos. Pero ahí es donde tenemos que estar muy atentos a las mociones. ¿Qué es una moción, hermanos? Una emoción. Moción. Ah, No moción. emoción, moción. 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 ¿Qué se imaginan que es una moción? A ver, ponme en audio. No tengo idea. Audio. Invitación, ¿no? Es una invitación. Mira, yo quiero Más que una invitación. Bueno. Exhortación. Sí. ¿No? A ver, no. Y es una propuesta. Por ahí vas, Miss Fabiola. Una moción es cuando el Espíritu Santo habla.
Cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando nos transmite sus mociones, Será lo que dijo, por ejemplo, San Pablo, que no sea yo quien viva, Señor, sino tú en mí. Ajá, ese es el ideal del cristiano. ¿Sí va? Sí. Pero ¿cómo puedo descubrir una moción del Espíritu Santo? ¿Qué actitud debo asumir? Es como una invitación, pero una invitación que te empuja, que te avienta, que te anima, ¿no? Generalmente las mociones del Espíritu Santo, ¿saben dónde las escuchamos? En una vocecita interior, se llama conciencia. ¿Es una propuesta o una petición? Más que petición. Inspiración. Una inspiración. Es así. ¿En alguna casa de ustedes se oye mucho ese ruido? Entonces, ¿sí es moción, es inspiración del Espíritu Santo? Sí. Cuando el Espíritu Santo quiere mandarnos un mensaje, cuando el Espíritu Santo se quiere comunicar con nosotros, lo hace a través de las mociones, que no son un diálogo directo que escucho en mi cabeza. Hay algunos iluminados que sí lo escuchan así, no todos. Dicen los místicos sobre todo, que las mociones del Espíritu Santo, ¿dónde se escuchan? Se escuchan generalmente en la voz de nuestra conciencia. Allí es donde podemos escuchar las mociones del Espíritu Santo. ¿Voy bien? Sí. Voz de nuestra conciencia. Ahí es donde generalmente el Espíritu Santo tiende a hablarnos. ¿Me explico? Sí. Y si se dan cuenta, cuando el Espíritu Santo habla a nuestra cabeza, habla a través de nuestra conciencia, ¿qué va a ocurrir? En muchas ocasiones nos va a revelar nuestro mal proceder. En otras ocasiones nos va a brindar los consuelos que estamos necesitando. Tenemos alguna incertidumbre, algún problema, alguna duda, y vamos con fe y entusiasmo a la oración. Ponemos toda nuestra confianza en el Señor. ¿Y qué va a pasar? Nos va a pasar como al profeta Elías. ¿Pudieron leer esa tarea? No. ¿Pudieron leer algo del profeta Elías? ¿No? No. Fíjense. Se les cuento muy rápido para que también ahí veamos dónde está el obrar del Espíritu Santo. Ok, Dios llama al profeta para ser su mensajero. Lo que le va a pedir al profeta es que vaya con el rey y lo regañe, porque el rey, en pocas palabras, se está prostituyendo. Se está vendiendo al mejor postor, se está yendo a adorar a otros dioses. Y en este caso es al famoso dios Baal. El rey se casó con una mujer pagana que adora a Baal. Y gracias a la influencia de la reina, el rey está imponiendo la religión pagana a todo el pueblo, haciendo que el pueblo elegido se olvide de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, Dios manda al profeta para que le reclame por su mal proceder. Y hay una anécdota que dice que el profeta Elías convocó a una reunión en el Monte Carmelo. Estuvo presente el rey y la reina y los sacerdotes de Baal, y allí hicieron una especie de concurso, ¿no? Para saber cuál es el Dios verdadero. Si el Dios que defiende Elías, el Dios Yahvé o Baal. Dice, estaba solo Elías y estaba los 400
sacerdotes de Baal. ¿Qué va a ocurrir acá? Pues estos van a poner los altares y dicen, el Dios que sea verdadero es el que haga bajar fuego del cielo y que consuma el sacrificio que está sobre el altar. Pues bueno, empezaron primero los de Baal. Empezaron a danzar, a cantar, a rezar, se rasgaron las vestiduras y Baal jamás respondió. Llegó el turno de Elías. ¿Qué hizo Elías? Mandó que hicieran una zanja alrededor de la ofrenda y la llenaran de agua. Que mojaran la ofrenda con agua. Y empezó a hacer su oración. Y Dios lo escuchó porque bajó fuego del cielo y consumó la ofrenda. Se dice que a partir de este hecho, Elías pasó a cuchillo a los 400 sacerdotes de Baal. Esto va a despertar la furia de la reina. Por lo tanto, Elías, al ver que su pueblo le da la espalda, huye al desierto. Siente tristeza, se siente decepcionado. Tiene, como decimos ahora, le da depresión. Y se va al desierto. Y se acuesta a dormir, pero con la idea de ya no despertar. El Señor se aparece, lo despierta y le dice, come y bebe, que el camino que te espera es muy largo. Elías se levantó, tomó un jarro de agua y 2 panes que había cocido a las brasas. Y continuó su camino. Dice la Escritura, caminó 40 días y 40 noches. Hasta llegar ahí no me acuerdo si fue el Sinaí, uno de estos montes sagrados. Subió a la cima, se resguardó en una cueva y empezó a hacer oración. Él esperaba que Dios se manifestara. Dice la narración, vino el terremoto y Dios no estaba ahí. Vino el fuego y Dios no estaba ahí. Vino el huracán y Dios tampoco estaba. Por fin viene la suave brisa y Dios estaba ahí. ¿Cómo podríamos hacer nuestro este pasaje? Cuando nos mantenemos fieles a un ideal, cuando nos mantenemos fieles en el seguimiento de Cristo, ¿qué pasa? Vienen las tormentas, vienen los ataques, viene la incomprensión, la crítica, la frustración, la envidia, vienen muchas cosas. Pero al final viene el consuelo, una suave brisa. Allí es donde se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Quién nos orilla? ¿Quién nos empuja? El Espíritu Santo. ¿Hoy bien hasta acá? ¿Dudas hasta aquí, hermanitos? No, No, ¿Seguros? sí. seguro. Muy bien. Continuamos. Esta disposición de todo creyente, por cuanto mora en su corazón y en su vida, la respuesta y el poder ya nos han sido dados, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No existe la posibilidad de que surja algo nuevo o de que se agregue algo a lo que Dios ya ha provisto, dado que nos ha concedido al Espíritu Santo para que more en nosotros. Se puede lograr con la misma facilidad que el agua y que no hace falta pastillas costosas ni programas adicionales. Pero lo lamentable es que la mayoría de los cristianos obran como obré yo cuando tuve aquella laringitis. Buscamos la fórmula nueva, milagrosa, secreta, y pasamos por alto completamente el agua que está a nuestra disposición y en forma gratuita.
Nos arremolinamos alrededor del predicador que tiene algún nuevo secreto para el éxito. Dejamos en el olvido al Espíritu Santo, que nos ha sido dado gratuitamente y que anhela darnos vida en abundancia. No es que necesitemos más de ese Espíritu, pero sí necesitamos desesperadamente conocerlo más, porque en la medida en que aumente nuestro conocimiento de Él, crecerá nuestra fe y nuestro poder, y será mayor el control sobre nuestra vida. Voy a 2 puntos interesantes aquí. Fíjense, estamos haciendo una comparación. Humanamente necesitamos del agua. Y sabemos que si tomamos suficiente agua, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Se va a hidratar. ¿Mandé? Se va a hidratar. Se va a hidratar. ¿Y qué más? Vamos a estar Pues va a enfermos si funcionar, tomamos va a mucha funcionar agua. también en un momento dado mejor. Nos vamos a sentir mucho mejor. ¿Por qué? ¿Eh? Mucho ruido, hermana. ¿Qué nos vamos a sentir mejor? ¿Por qué creen que nos vamos a sentir mejor? Porque el agua equilibra todo nuestro organismo. Si tomamos suficiente agua, ¿qué va a pasar? Vamos a estar hidratados. Lo que tomemos de medicamento nos va a hacer más efecto. Los alimentos los vamos a digerir mejor. Se va a limpiar nuestro organismo. Vamos, en una palabra, nuestro organismo va a funcionar bien. Y es algo totalmente gratuito. Para lo que no necesitamos pastillas. Y lo mejor de todo, no nos cuesta. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Se oye un ruido. Se oye un ruido medio feo, pero no sé de qué Oye, sea. y no deja escuchar. No sé de qué sea ese ruido. Creo que ya se cayó el ruido, ¿verdad? Sí, ya. 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 Ya andaba buscando de quién era para silenciarle ahí que era el ruido. Bien, hasta aquí vamos bien. Ahora, el Espíritu Santo también es un don gratuito. Pero ¿qué necesitamos para recibir el don del Espíritu Santo? Pues yo creo que primero buscarlo para conocerlo, ¿no? Ajá, ¿qué más? Buscar, Llamarlo. Llamar. Estar en gracia. Estar en gracia es algo importante. Y si no estoy en gracia, ¿el Espíritu Santo se escondería de mí? No. Pues no. No. ¿Por qué? Solo llamarlo, ¿no? ¿Mandé? ¿Qué? Solo llamarlo, ¿no? ¿Qué más aparte de Solo llamarlo? Porque sigo siendo hijo de Dios. Por los sacramentos, ¿no? Entonces, los sacramentos son los que nos llenan del Espíritu Santo. Sí. ¿Por dónde más llega, Beatriz? Por la invocación. Ajá. Ven Espíritu Santo, cuando oramos, lo clamamos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de fieles. Y puedo decirle, ven Espíritu Santo, llena mi corazón. Puedo decirle, ven Espíritu Santo, que Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Sí? ¿Qué más? Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego. Y dame tus 7 dones también para
para vivirlos, para llevarlos a prácticas y también proclamar en cierta forma lo que uno recibe, ¿no? Para darlo gratis y compartirlo con los hermanos. Exacto. Prójimo. Fíjense qué interesante. Decíamos, casi siempre buscamos más a Jesús, nos vamos más con el Padre, al Espíritu Santo lo buscamos poco. Los voy a silenciar un poquito para que no escuchemos ese ruido. Al Espíritu Santo lo buscamos poco. En el Antiguo Testamento es el gran desconocido, a pesar de que es el que más chambeaba. En el Nuevo Testamento ya Jesús nos proclama la presencia del Espíritu Santo. Ya Pablo lo anuncia sin dudar que el Espíritu Santo está presente. Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra de qué manera el Espíritu Santo se hace presente y colma con sus dones a toda la comunidad de los apóstoles y de los discípulos. Ahora bien, para conocerlo, necesitamos, lo primero y lo más importante, es acercarnos y hacer oración. Y lo segundo, acercarnos a la formación. ¿Ah? ¿A la qué, perdón? A la formación, acercarnos a conocer más lo que se dice del Espíritu Santo. Hay mucho ruido. No se escucha. ¿Ya me escuchan? Si les activo el audio o se oye mucho ruido. ¿Me escuchan ahora? Levanten su mano. ¿Ya me escuchan sin ruidos? Perfecto, me sigo así. Cuando quieran decir algo, levanten la mano y les paso la palabra para que no nos escuchamos con tanto ruido, ¿va? Solo los que no tienen encendidas sus cámaras, si pueden encenderlas. Bien. Voy a continuar. Ahorita ya no se oye interferencia, ¿verdad? Perfecto. Bien, ahora, hay una ciencia que estudia al Espíritu Santo, que reflexiona sobre la persona y sobre el actuar del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. A esta ciencia le vamos a llamar neumatología. ¿Qué significa neuma? Neuma es un vocablo que proviene del griego, que quiere decir suspiro, aliento. Espíritu es eso, un suspiro, un aliento. Muy bien. Ahora, la neumatología se dedica a reflexionar al Espíritu Santo. Por esto aquí lo que les pongo, la palabra neumatología se deriva de la palabra griega neuma, que significa espíritu, viento, aliento. Por tanto, neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina bíblica. La Biblia es la única fuente de donde nosotros podemos obtener cualquier información con respecto a él. También tenemos el magisterio. También en el magisterio se ha reflexionado profundamente sobre la presencia del Espíritu Santo. Y de ello nos dará cuenta San Agustín, San Gregorio, San Jerónimo, el mismo Santo Tomás de Aquino en su obra máxima que es la Suma Teológica, hará un tratado bellísimo donde nos hablará sobre la presencia y sobre la persona del Espíritu Santo. Ahora bien, nos dice aquí, la religión cristiana es la única que tiene el Espíritu Santo. A medida que estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, tengas en cuenta que Cristo es el centro de la Escritura, el tema principal de los escritos sagrados en su totalidad. Si nosotros fuéramos a colocar a algún otro en su lugar, el resultado sería una verdadera confusión. El Espíritu Santo no puede desplazar al Hijo de Dios. El Espíritu Santo no vino a hablar de sí mismo, sino de Cristo. El individuo que continuamente habla acerca del Espíritu y omite al Hijo, demuestra que realmente no tiene el Espíritu Santo morando en él. El Espíritu Santo, fíjense aquí qué interesante,
el Espíritu Santo nos va a llevar siempre al Hijo. El Espíritu Santo siempre nos va a empujar a descubrir que el centro de toda nuestra vida cristiana es el Espíritu Santo, es Cristo, perdón. Esta es la función más grande del Espíritu Santo, llevarnos a Jesús. Ahora bien, la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo reviste una importancia fundamental. Negarla equivale a negar su verdadera existencia, como también la existencia de la Trinidad y lo que enseñan las Escrituras sobre el tema. No obstante ello, la personalidad del Espíritu ha sido negada en todas las épocas. Aquí vienen unos herejes, los monarquianos. A finales del siglo II, esta herejía conocida como monarquianismo, nombre puesto por Tertuliano, enseñó que en Dios no hay más que una persona. Y los arrianos, Arrio llama al Espíritu la energía desplegada de Dios, con frecuencia son los que niegan la personalidad propia del Espíritu Santo. Usan la palabra personificación en lugar de la de personalidad, pero el término no tiene para ellos el mismo significado que el que tiene la palabra personalidad en la doctrina ortodoxa. Aquí hay dos cosas bien interesantes. Primero, vamos a ver lo que dicen los monarquianos. Ellos niegan, fíjense qué interesante, niegan a la Santísima Trinidad, igual que los arrianos. Ellos van a decir que solamente hay un Dios. Nosotros decimos lo mismo, pero nosotros decimos que en Dios hay tres personas. Ellos dicen que no, no hay personas. Dios es un espíritu purísimo y solamente es uno. El Espíritu Santo es una energía que se despliega de este Dios y que es la que mueve, la que actúa, pero le niegan su carácter de persona. Es por eso que le llaman personificación, es decir, se hace presente, asume los rasgos, pero no es una persona. Le niegan esa calidad de persona. Por eso los padres de la Iglesia categóricamente atacan esta herejía y defienden la Trinidad. Y defienden el dogma. Dios Padre, Jesucristo su Hijo, es el Hijo, y el Espíritu Santo es el que actúa. ¿Hoy bien hasta acá? ¿Ya no se oye perdida mi voz? Sí, porque quitaste los... quitaste... Sí, mejor pones en silencio porque no se escucha así. Vuelve a quitarnos el audio a todos para que tú nada más hables, porque sí se oye mucho ruido. Ah, ok. Cuando me oigo nada más yo, ¿se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Les quito el audio. Sí. Bien, ¿dudas hasta aquí? Levanten la mano o escríbanme por el chat. Continúo. A ver, hermano. Te doy audio, hermano Felipe. Dame un segundo. ¿Lo escucho, hermano Ahora Felipe? sí. Sí, ahí está bien. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, sí me escuchas. Sí, está bien. ¿Cuál es su duda, hermano? O sea, lo que me confunde un poquito es cómo se entendía eso del Espíritu Santo antes con los ortodoxos, que no sé cómo es esa doctrina ortodoxa. Ahí le va. Mire, los primeros 1000 años del cristianismo, Ajá. el cristianismo, ahora sí, va a caminar como una sola iglesia. No como la conocemos ahora, que todos estamos bajo la autoridad del Papa. En este tiempo apenas se están empezando a configurar el esquema de la iglesia como una institución. Los apóstoles, ¿qué van a hacer? Van a fundar comunidades. Llegaba el apóstol Pedro
a San Mateo, a su pueblo de usted, y formaba una comunidad cristiana. Luego se iba a San Gregorio y fundaba otra comunidad. Luego se venía a Iztapalapa y fundaba otra comunidad. En estas pequeñas comunidades dejaba instituidos a los presbíteros, que iban a ser los encargados de celebrar la fracción del pan, que hoy conocemos como Eucaristía, la predicación de la palabra. Pues ahí los iba a ir dejando. Pablo va a hacer lo mismo. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, se van a instaurar lo que hoy conocemos como diócesis. Ajá. O en aquel tiempo les llamaban patriarcados. Todavía se conservan algunos en Europa, en Venecia, en Constantinopla, en Rusia, en Alejandría todavía se conserva, en Jerusalén todavía se consideran como patriarcados, es decir, iglesias muy antiguas. Pero es la misma configuración, están presididas por un obispo que es su patriarca. Sí. Bueno, conforme va avanzando la iglesia, se van configurando diócesis. Todas ellas, todos estos obispos van a reconocer que el obispo de Roma, todavía no le llamaban papa, sino el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro. Pedro, cabeza de los apóstoles, Pedro, cabeza de la iglesia. Todavía no le rinden acto de obediencia total. Cada diócesis cada obispo se va a manejar autónomo. Hasta la fecha los ortodoxos así se manejan. Bueno, en todo este tiempo que caminamos juntos, se celebraron muchos concilios. Va a haber un concilio, no estoy muy seguro si era el concilio primero de Éfeso, donde se va a empezar a hablar precisamente sobre el dogma de la Santísima Trinidad. Los ortodoxos hermanos nuestros, junto con nosotros, cristianos romanos, vamos a combatir las herejías. A los arrianos los van a combatir dos patriarcas del Oriente, Alejandro y Atanasio de Alejandría. Ellos dos van a ser acérrimos enemigos de Arriano, que era un presbítero, un sacerdote, muy docto, un gran sofista, es decir, el sofista es aquel que te hace creer, hace que tú creas como verdadero una mentira. Entonces, él propone esta doctrina, negándole la divinidad a Cristo, negándole la divinidad al Espíritu Santo, afirmando que solamente es un Dios, el Espíritu Santo es una energía y Jesucristo es un superhombre. Un hombre común y corriente, pero dotado de una luz sobrenatural que lo llevaba a hacer milagros, que lo llevaba a convencer. Es un iluminado, es un ungido. Lo deja en la categoría de Buda, que no es Dios, simplemente es un iluminado. Allí deja a Jesucristo, no es Dios. Entonces los padres de la iglesia, ortodoxos y latinos, van a defender esto. La iglesia ortodoxa se va a separar de la iglesia romana hasta el año 1050. Mientras tanto, los principales dogmas del cristianismo los vamos a desarrollar juntos. Hablamos, el primero va a ser la divinidad de Cristo, la doble substancialidad de Cristo, Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo, segunda persona de la Trinidad, dogma de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del que nos hablan las Escrituras. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo está presente. Este es el primer dogma. Doble sustancialidad de Cristo y el dogma de la Santísima Trinidad. Después van a venir los dogmas de la maternidad divina de María, María, Madre de Dios. Va a venir el dogma sobre la virginidad de María. Y un sinfín de dogmas. No va a ser la doctrina la que nos divida de nuestros hermanos ortodoxos. Van a ser cuestiones políticas. Es algo curioso.
se van a hacer de palabras el patriarca de del patriarca de Constantinopla contra el Papa, porque los turcos están invadiendo Constantinopla, los musulmanes están invadiendo y los cristianos de allá están sufriendo y piden ayuda militar a Roma y Roma no responde, entonces se van a empezar a pelear por esas circunstancias y al final se excomulgan mutuamente y la iglesia se divide. Y va a tener un acercamiento hasta Juan 23. Y después, primer encuentro con Pablo VI, 1964. Hasta entonces va a haber un acercamiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Alguna otra duda, hermanitos? ¿No? ¿Seguros? A ver, Beatriz. Enciende tu audio, por favor. Me quedé un poco atrás. Dime. Estabas diciendo que así como el agua equilibra y el organismo, y ya no dijiste quién era la otra persona, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo estaba haciendo esta pequeña comparación. El agua es gratuita y el agua es capaz de curarnos muchas enfermedades. El agua es algo que tenemos tan a la mano que no necesitamos salir a buscarlo fuera. Así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es una medicina para el alma. Disipa nuestras dudas, cura nuestras dolencias, sana nuestras enfermedades. ¿Y qué es lo que necesitamos? Primero, asumir una actitud de fe. Porque si no tenemos esa actitud de fe, no dejamos actuar al Espíritu Santo. Con mi actitud de fe, una profunda disponibilidad a la acción del Espíritu Santo. Yo me sé necesitado de la gracia de Dios. Yo sé que en Dios está mi alivio. Asumo la actitud del pagano en la Escritura, de rodillas, en el silencio, hago oración, me reconozco pecador, me reconozco pequeño, me reconozco necesitado, y el Padre, que actúa como Padre, remediará mis necesidades. El Espíritu remediará mis necesidades. Pero es bien importante la actitud de fe y la actitud de confianza, que si no confío en Dios, de nada sirve que esté pide y pide. Soy merolico si mi confianza no está en Él. ¿Voy bien hasta acá? ¿Sí? Sí, también me había quedado a mí esa duda, pero sí, ya quedó claro. ¿Algo más, hermanitos? ¿No? ¿Seguros? Bien. Continúo. ¿Alguna duda con estas herejías que medio picamos tantito? Ahora sí ya quedó más clara la idea de una herejía. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, razones en que se apoya la doctrina de la personalidad. El Espíritu Santo tiene los atributos que corresponden a la personalidad. Si la personalidad consiste simplemente en poseer intelecto, emociones o sensibilidad y voluntad, se puede demostrar fácilmente que el Espíritu Santo tiene personalidad, por cuanto tiene inteligencia, emociones y voluntad propia. Intelecto. Fíjense qué interesante. El Espíritu conoce y escudriña las cosas de Dios. Y aquí les dejo citas. Se afirma que tiene mente y que tiene la facultad de enseñar a los hombres. Les diría que revisáramos cada una de las citas, pero no vamos a acabar hoy. Eso se las dejo de tarea. Que revisen cada una de esas citas en su Sagrada Escritura. Luego, afirmamos que el Espíritu Santo tiene emociones o sensibilidad. El hecho de que las Escrituras muestran que el Espíritu Santo tiene sentimientos es una prueba adicional de su personalidad. Por ejemplo,
Se dice que el Espíritu Santo se entristece cuando los creyentes cometen actos pecaminosos. Dice Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hecho que no tendrá sentido de no ser persona, porque una influencia no puede contristarse. En otro lugar, Pablo invoca al amor del Espíritu para hacer una exhortación. Ahora, me gustaría hacer otro pequeño paréntesis. Hay clases de pecados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los pecados veniales son los más ligeritos. Los pecados mortales, los sacrilegios y los pecados contra el Espíritu Santo. Estos pecados contra el Espíritu Santo están reservados al Santo Padre. No cualquier sacerdote me los puede perdonar. Hace como 2 o 3 años, me acuerdo que ahí en Xochimilco hubo una profanación. No sé si ustedes se enteraron. Que en la capilla de adoración entraron unos vándalos, yo creo que eran drogadictos, no sé, y defecaron frente al altar donde estaba el Santísimo. Obviamente el lugar fue profanado por ese acto. Allí es un jalón de orejas para los adoradores porque no estábamos atentos, no estábamos cuidando al Señor. Pero fíjense bien, aquellos que cometieron ese acto de impureza, o bien aquellos que entran a los templos y profanan el sagrario, se roban las formas, ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Aquella persona que atenta contra la integridad de un ministro sagrado, atenta contra el Espíritu Santo. Es decir, aquellos que han asesinado sacerdotes o que han intentado asesinarlos, están atentando contra el Espíritu Santo. Las mujeres que abortan también están pecando contra el Espíritu Santo. ¿Muy bien hasta acá? Ajá. Todos estos son pecados contra el Espíritu Santo, que están reservados al Santo Padre. Hay uno más. El negar la existencia del Espíritu Santo, el negar la existencia de Dios. Los que se dicen y se afirman ateos, también están cometiendo pecados contra el Espíritu Santo. Fíjense qué misericordioso es Dios. A pesar de todas las barrabasadas que cometemos constantemente, Él nos sigue queriendo porque es Padre. Él nos sigue amando porque es Padre. ¿Y qué creen? Que si yo me arrepiento de corazón, aunque sea faltando 3 minutos para que estire la pata, Dios se acuerda de mí y no deja que vaya a los infiernos. Puedo pasar a purgar mi pena al purgatorio. Y dicen, ya es territorio de Dios. Ya en el purgatorio guardo la esperanza de poder gozar de la presencia de Dios. Ya no soy reo de condenación. Soy reo de purificación, que es distinto. ¿Voy bien hasta acá? Un corazón contrito y arrepentido, Y humillado, tú no lo desprecias. Dios no lo desprecia. Cuando Y por como el granate que sean tus pecados, Él los dejará blancos como la nieve. Exacto. ¿Qué necesitamos? Pues vivir una vida, como dices, en gracia, pero siempre también invocando al Espíritu Santo. O sea, de alguna forma, también por eso, Él nos ayuda a que el Señor también tenga misericordia de nosotros. Exactamente. El Espíritu Santo es el que nos dice, oye, no seas tonto, mira, no te condenes, Dios te ama.
Tiene misericordia. Él es el que suscita en nuestros corazones ese deseo de reconciliarnos con Dios. Es Él. El que, a pesar de que estemos en el último momento, nos va a decir, aún tienes oportunidad de arrepentirte. Ya solo que estemos bien cegados por la soberbia definitivamente, Dios no puede actuar porque no actúa nunca contra nuestra libertad. Si algo respeta el Espíritu Santo, es precisamente la libertad del hombre. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. ¿Alguna duda? Sí. Hablen ahora. O callen. No, no callen. Si no se acuerdan, si no se acuerdan ahorita, anótenla y ya dentro de 8 días la sacamos. No se la queden. Solo eso les pido, no se queden con dudas. ¿Voy bien? Hermana Lupita. Hola. Yo lo que quería saber, estas citas que vienen, las citas que nombraste, Ajá. vienen en lo que nos mandaste por escrito, lo que nos mandaste por en los papeles. Ahí los podemos encontrar. Todas las citas para que ustedes las consulten en la Biblia. Está en la tercera página, ¿no? Sí. Sí. ¿No hay ninguna duda? No, gracias. Muy bien. Continuamos. El Espíritu Santo tiene voluntad. Se afirma que la distribución de los dones espirituales depende de la voluntad del Espíritu y que el Espíritu tiene facultad para dirigir las actividades de los siervos de Dios. Esto lo ilustra muy bien la forma en que el Espíritu Santo guió a Pablo en Misia y en Troas. Le prohibió a Pablo que predicase en Asia y en Bitinia, y luego lo encaminó con su comitiva a Europa mediante la visión del hombre de Macedonia. Fíjense qué curioso. En los viajes de Pablo, cuando Pablo no se ponía en oración y pedía la iluminación del Espíritu Santo para saber a dónde se tenía que dirigir, cuando Pablo hacía en pocas palabras su voluntad, ¿qué creen? Le iba de la fregada. Decía, hoy tengo ganas de irme a predicar a Toluca, pero el Espíritu Santo no lo había mandado para allá. Allá no lo recibían. A lo mejor el Espíritu Santo lo mandó a Xochimilco. Pero él dijo, no, hoy no voy con los Xochimilcas, me voy a Toluca. Pues en Toluca le iba de la patada y reconocía que la había regado. Se manifiesta entonces la voluntad del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. Le vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Lean. Ahí les encargo que revisen las citas. Hermano Eligio, ¿quiere comentar algo? Creo que no. Bueno, le dejamos hasta aquí. Cualquier cosa me pueden escribir también por el WhatsApp. Si tienen alguna duda, ahí mándenme un mensajito. Y si no, Dios mediante, nos vemos la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal. Va, no se me desesperen. Aquí estaré más tardar 20 para las 5. Yo ya me estoy conectando, ¿vale? Muy bien. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Vamos a dar gracias. Le damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido en esta tarde. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y adorado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena noche y feliz semana. Sí, muchas gracias. A ustedes. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches. Gracias.